Viviendo por la fe. Elliot Joseph Wagoner. El justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Esta declaración es el resumen de lo que el apóstol desea explicar acerca del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero solamente a todo aquel que cree. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios es la perfecta ley de Dios, que no es otra cosa más que la transcripción de su propia recta voluntad. Toda injusticia es pecado o transgresión de la ley. El Evangelio es el remedio de Dios para el pecado. Su obra, por consiguiente, debe consistir en poner a los hombres en armonía con la ley, es decir, que se manifieste en sus vidas las obras de la ley justa. Pero esa es enteramente una obra de la fe. La justicia de Dios se descubre de fe en fe. Fe al principio y fe al final, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Eso ha venido siendo así en toda época, desde la caída del hombre, y lo seguirá siendo hasta que los santos de Dios tengan escrito su nombre en sus frentes y lo vean como Él es. El apóstol tomó la cita del profeta Habacuc 2:4. Si los profetas no lo hubiesen revelado, los primeros cristianos no lo habrían podido conocer, ya que disponían solamente del Antiguo Testamento. Decir que en los tiempos antiguos los hombres no tenían sino una idea imperfecta de la fe equivale a decir que no había ningún hombre justo en aquellos tiempos. Pero Pablo retrocede hasta el mismo principio y cita un ejemplo de fe salvífica. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Hebreos 11:4. De Noé, dice también que por fe construyó el arca en la que fue salva su casa, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hebreos 11:7. Se trataba de fe en Cristo, ya que era fe para salvación y tenía que ser en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Demasiados procuran vivir la vida cristiana en la fuerza de la fe que ejercieron cuando comprendieron su necesidad de perdón por los pecados de su vida pasada. Saben que solamente Dios puede perdonar los pecados y que lo hace mediante Cristo, pero suponen que habiendo iniciado ese proceso cierto día, ahora deben continuar la carrera en su propia fuerza. Sabemos que muchos albergan esa idea. Lo sabemos primeramente porque lo hemos oído de algunos y en segundo lugar porque hay verdaderas multitudes de profesos cristianos
que revelan la obra de un poder que en nada es superior a su propia capacidad. Si tienen algo que decir en las reuniones de testimonios, más allá de la repetida fórmula «quiero ser cristiano a fin de poder ser salvo», no es otra cosa que su experiencia pasada, el gozo que experimentaron cuando creyeron por primera vez. Del gozo de vivir para el Señor y de andar con Él por la fe, no saben nada. Y quien se refiera a ello habla en un lenguaje que les resulta extraño. Pero el apóstol presenta debidamente este tema de la fe como extendiéndose hasta el mismo reino de la gloria en la concluyente ilustración que sigue. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 5 al 6. Obsérvese cuál es el argumento esgrimido para demostrar que es por la fe que Enoc fue trasladado. Enoc fue trasladado porque caminó con Dios y tenía el testimonio de agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto basta para probar lo expuesto. Sin fe, ningún acto que podamos realizar alcanza la aprobación de Dios. Sin fe, lo mejor que el hombre puede hacer queda infinitamente lejos de la única norma válida, que es la de la perfecta justicia de Dios. La fe es una buena cosa allá donde esté, pero la mejor fe en Dios para quitar la carga de los pecados pasados no aprovechará a nadie a menos que continúe presente en medida siempre creciente hasta el fin de su tiempo de prueba. Hemos oído a muchos manifestar lo difícil que les resultaba obrar el bien. Su vida cristiana era de lo más insatisfactorio, estando marcada solamente por el fracaso, y se sentían tentados a ceder al desánimo. No es sorprendente que se desanimen, ya que el fracaso continuo es capaz de desanimar a cualquiera. El soldado más valiente del mundo acabaría desanimado si sufriese la derrota en cada batalla. No será difícil oír de tales personas lamentos por ver mermada la confianza en sí mismas. Pobres almas, si solamente pudieran llegar a perder completamente la confianza en ellas mismas y la pusiesen enteramente en aquel que es poderoso para salvar, tendrían otro testimonio que dar. Entonces se gloriarían en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Romanos 5, 11. Dice el apóstol: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Filipenses 4, 4. Aquel que no se goza en Dios incluso al ser tentado y afligido, no está peleando la buena batalla de la fe.
está luchando la triste batalla de la confianza en sí mismo y de la derrota. Todas las promesas de la felicidad definitiva son hechas a los vencedores. Al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. El que venciere poseerá todas las cosas, dice el Señor. Apocalipsis 21:7. Un vencedor es alguien que gana victorias. La herencia no es la victoria, sino la recompensa por la victoria. La victoria es ahora. Las victorias a ganar son la victoria sobre la concupiscencia de la carne, la victoria sobre la concupiscencia de los ojos y la victoria sobre la soberbia de la vida. Primera de Juan 2:16. Victorias sobre el yo y victorias sobre las indulgencias egoístas. Aquel que lucha y ve huir al enemigo puede gozarse. Nadie puede quitarle ese gozo que se produce al ver cómo claudica el enemigo. Algunos sienten pánico ante la idea de tener que mantener una continua lucha contra el yo y los deseos mundanos. Eso es así solo porque desconocen totalmente el gozo de la victoria. No han experimentado más que derrota, pero el constante batallar no es penoso cuando hay victoria continua. Aquel que cuenta sus batallas por victorias desea encontrarse nuevamente en el terreno de combate. Por ejemplo, los soldados de Alejandro, que bajo su mando no conocieron jamás la derrota, estaban siempre impacientes por una nueva batalla. Cada victoria que dependía únicamente de su ánimo aumentaba su fortaleza y hacía disminuir en correspondencia a la de sus vencidos enemigos. ¿Cómo podemos ganar victorias continuas en nuestra contienda espiritual? Escuchemos al discípulo amado. Todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Leamos nuevamente las palabras de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Aquí tenemos el secreto de la fuerza. Es Cristo, el Hijo de Dios, a quien fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, el que realiza la obra. Si es Él quien vive en el corazón y hace la obra, ¿es jactancia afirmar que es posible ganar victorias continuamente? De acuerdo, es gloriarse, pero es gloriarse en el Señor, lo que es perfectamente lícito. Dijo el salmista: en Jehová se gloriará mi alma. Salmos 34:2. Y Pablo dijo:
Lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Volviendo al ejemplo, los soldados de Alejandro Magno tenían fama de invencibles. ¿Por qué? ¿Es porque poseían de forma natural más fortaleza o ánimo que todos sus enemigos? No. Era porque estaban bajo el mando de Alejandro. Su fuerza de ellos radicaba en la fuerza de su dirigente. Bajo otra dirección, habrían sufrido frecuentes derrotas. Así también se nos cuenta que cuando el ejército de la Unión se batía en retirada presa del pánico ante el enemigo en Winchester, la presencia de Sheridan transformó la derrota en victoria. Sin él, los hombres eran una masa vacilante, con él a la cabeza una armada invencible. Si hubieseis oído los comentarios de esos soldados victoriosos tras la batalla, habríais escuchado alabanzas a su general mezcladas con expresiones de gozo. Ellos eran fuertes porque su jefe lo era. Les inspiraba el mismo espíritu que lo animaba a él, Sheridan. Pues bien, nuestro capitán es Jehová de los ejércitos. Se ha enfrentado al principal enemigo y estando en las condiciones más desfavorables, lo ha vencido. Quienes lo siguen marchan invariablemente venciendo para vencer. Apocalipsis 6:2. O, si aquellos que profesan seguirle quisieran poner su confianza en él, y entonces, por las repetidas victorias que obtendrían, rendirían la alabanza a aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Juan dijo que el que es nacido de Dios vence al mundo mediante la fe. Primera de Juan 5:4. La fe se aferra al brazo de Dios y la poderosa fuerza divina cumple la obra. ¿De qué manera puede obrar el poder de Dios en el hombre, realizando aquello que jamás podría hacer éste por sí mismo? Nadie lo puede explicar. Sería como explicar de qué modo puede Dios dar vida a los muertos. Dice Jesús: el viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Como obra el Espíritu en el hombre para subyugar sus pasiones y hacerlo victorioso sobre el orgullo, la envidia y el egoísmo, es algo que solo conoce el Espíritu. A nosotros nos basta con saber que así es, y así será en todo el que desee por encima de cualquier otra cosa una obra tal en sí mismo y confíe en Dios para su realización. Nadie puede explicar el mecanismo por el que Pedro fue capaz de caminar sobre la mar, entre olas que se abalanzaban sobre él,
pero sabemos que a la orden del Señor sucedió así. Por tanto tiempo como mantuvo sus ojos fijos en el Maestro, el divino poder le hizo caminar con tanta facilidad como si estuviera pisando la sólida roca. Paró cuando comenzó a contemplar las olas, probablemente con un sentimiento de orgullo por lo que estaba haciendo, como si fuera su propio logro. De forma muy natural, fue presa del miedo y comenzó a hundirse. La fe le permitió andar sobre las olas y el temor le hizo hundirse bajo ellas. Dice el apóstol: por la fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Hebreos 11:30. ¿Para qué se escribió tal cosa? Para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. ¿Qué significa? ¿Se nos llamará tal vez a luchar contra ejércitos armados y a tomar ciudades fortificadas? No. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Efesios 6:12. Pero las victorias que se han ganado por la fe en Dios sobre enemigos visibles en la carne fueron registradas para mostrarnos lo que cumpliría la fe en nuestro conflicto con los gobernadores de las tinieblas de este mundo. La gracia de Dios, en respuesta a la fe, es tan poderosa en estas batallas como lo fue en aquellas, ya que dice el apóstol: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 3 al 5. No fue solamente a enemigos físicos a quienes los valerosos héroes de antaño vencieron por la fe. De ellos leemos no solamente que ganaron reinos, sino que obraron justicia, alcanzaron promesas. Y, lo más animador y maravilloso de todo, sacaron fuerza de la debilidad. Hebreos 11, 33 al 34. Su debilidad misma se les convirtió en fortaleza mediante la fe, ya que la potencia de Dios se perfecciona en la flaqueza. 2 Corintios 12, 9. ¿Quién podrá acusar entonces a los elegidos de Dios, teniendo en cuenta que es Dios quien nos justifica y que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras? Efesios 2:10. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O cuchillo? Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 35
y 37. Amén.